Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre el sistema y modelos constitucionales a los albores del siglo XXI. La clasificación de los sistemas y modelos jurídicos constitucionales en el derecho comparado ha sido propuesta por reconocidos investigadores de distintas culturas jurídicas. Tenemos Calamandrei, Capelletti, García, Espadro, Haratuyán, etc. Se puede acordar Imausit, Sagüez, Nogueria, Bon, Pasquino, referencias perfectas por su singular originalidad. Messetti, en el 2009, un importante intento de superar la tipología de los modelos tradicionales de control constitucional se atribuye a McWeney relevancia constitucional frente a otros derechos estatales. En segundo lugar, describir el ejercicio del poder constitucional alemán durante la aplicación de las normas constitucionales y la revisión de los actos legislativos y ejecutivos. En última hipótesis, aplicar el mismo concepto en contextos constitucionales europeos continentales, derecho de la parte civil, sistema legal, aunque estuvo fuertemente influenciado por la Constitución norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de un trabajo reciente, los académicos constitucionales canadienses han enfatizado las limitaciones de los dos tipos o modelos ideales de clasificación, representados por la revisión judicial estadounidense y el control constitucional europeo continental. Su intención era permitir la influencia mutua de los modelos legales, caracterizados por diferentes matrices históricas y culturales. Indican sus interrelaciones y la tendencia al fusionalismo aparecer en las constituciones de los diferentes ordenamientos jurídicos que tienden a observar las respuestas institucionales, procesales que ofrecen los ordenamientos constitucionales o propiedades similares. En este sentido, según los autores, es claro la transformación gradual de Corte Suprema. Operando en el marco del sistema del Common Law, los cortes o tribunales constitucionales extraordinarios se asemejan cada vez más al modelo continental de Roma, familia germánica. Los conflictos interinstitucionales e intersubjetivos forman ahora parte de la forma natural o infalible de jurisdicción constitucional en el normal funcionamiento de la Corte Suprema, ya sea de jure o de facto, abreviado constitucional de los tribunales superiores. Las Cortes Supremas, ya sea de la jure o de facto, abreviado constitucional, todos los tribunales superiores también deciden sobre la interpretación y aplicación de los actos legislativos y administrativos en casos específicos, así como sobre los recursos las personas que lamentan la violación de sus derechos fundamentos, aún reconociendo la posibilidad de revisión de constitucionalidad por sus órganos distintos al Tribunal Constitucional, estricto sensu, como en el caso del Consejo de la Constitución francesa, e incluso asumiendo las funciones de las instituciones de justicia constitucional en diferentes sistemas para la unidad variable. Gracias. Dimensiones cuantitativas y cualitativas. McWeney observa como un proceso de considerable convergencia entre los dos modelos clásicos, siguiendo la prioridad observada. Sugiere superar la oposición entre el control judicial y control constitucional, para lograr un contexto de referencia analítico, monística y unificado. Sumándose a esta secuencia de consideraciones, hay una razón aún mayor. La división de dos modelos principales sirve para excluir de análisis diferentes orgánicas y procedimentales e incluso desconoce la realidad básica de que existen debido a los correspondientes fines de justicia constitucional. La causa es el verdadero corazón del instituto. Es precisamente en base a este supuesto que Rubio Lorente, más que los modelos habituales de justicia constitucional, prefiere dirigirse a la oposición en el centro de sus principales intereses según sus características específicas. Los modelos que buscan asegurar la constitucionalidad tienden a garantizar derechos fundamentales, leyes y modelos de vigencia. La característica principal del modelo basado en la ley es que hay una demanda abstracta de constitucionalidad, o de una manera más amplia. Un modelo basado en la tutela de los derechos fundamentales sugiere que privilegia recursos constitucionales y herramientas específicas para la tutela de la libertad, recursos previamente presentados por el autor en otro trabajo porque no están definitivamente comprometidos con la protección de los propios intereses del recurrente, y, en cambio, los conflictos entre sí tienen como función este fin.
Según el principio, estos últimos pueden ser propuestos por instituciones o entidades con competencias propias, y la Constitución tiene en cuenta directamente a unos y otros sin la necesaria intervención de la ley, con recurso de este tipo. El debate jurídico puede llevarse a cabo en una manera de puramente abstracta, es decir, independientemente de su aplicación concreta o de las interpretaciones que le ofrezcan los jueces ordinarios. Ahora bien, en ese contexto se trata de la constitucionalidad de dos mociones políticas contrapuestas, una de las cuales, que es el fundamento del recurso, el cual niega la legitimidad constitucional del poder legislativo. Por lo tanto, la ley no se impugna, es nombre de los derechos comprometidos, ni en nombre de la otra parte, sobre la base de casos específicos derivados de su aplicación, sino únicamente por referencias a sesgos políticos, podríamos decirlo. Por lo tanto, el propósito específico de este enfoque procesal no es proteger los derechos fundamentales o depurar el orden jurídico, sino preservar la autoridad de la ley y despejar así las dudas que se han surgido en el caso de disputas políticas, ¿no? Por otra parte, pues la eliminación de todos los defectos de inconstitucionalidad antes de que la ley entre en vigor es sin duda el medio más seguro para lograr este objetivo. Por ello también podemos decir que esta institución en estado puro y la más representativa del modelo de justicia constitucional de derecho se encarga. Llorente considera que el control especial de la Constitución es un mecanismo cercano al primer modelo, proteger la autoridad de la ley, y se preocupa más por la validez general de las normas jurídicas que por su aplicabilidad en casos específicos. Favreau observa una tendencia a desviarse del examen de constitucionalidad de las leyes el relativo a su aplicación y cree que la extensión de los derechos fundamentales es la razón de ser de la justicia constitucional. Fernández Sagado compara la difusión global de la justicia con la constitucional y la idea de libertad y cómo esto ha llevado a una convergencia gradual y continua de los dos sistemas jurídicos constitucionales clásicos, la bancarrota frontal del modelo jurídico del legislador pasivo de Kelsen y el papel creador por el constitucional resultante. Gracias. Nos encontramos frente a la necesidad de establecer una nueva tipología, la cual nos permita un análisis más amplio del derecho constitucional, ya que existe una amplia gama y mezcla de instituciones en el poder judicial actual. Destacamos también un modelo clásico bipolar estadounidense europeo celta, el cual ya ha quedado bastante obsoleto por la heterogeneidad previamente mencionada, ¿no? Y también señalar la importancia de determinar la declaración regulatoria en la decisión constitucional. Además, enfatizamos que la Constitución ya no se limita simplemente a desempeñar un papel negativo y que todas las responsabilidades del Poder Judicial se han apoderado completamente de las funciones de los legisladores activos a través de una revisión legítima de apelación extremadamente diferenciada. El autor sostiene que el modelo dual de control de constitucionalidad es el punto de partida y centro también de una estructura analítica, la cual nos permite explicar las diversas fórmulas proporcionadas por un sistema de control constitucional. En resumen, eh, existe una necesidad de una nueva tipología para un análisis más amplio del derecho constitucional. Vamos a ver ahora el modelo constitucional de El Salvador. La organización política y jurídica de la República de El Salvador es basada netamente en la Constitución de 1983, estableciendo que El Salvador es un país soberano cuya soberanía permanece
en el pueblo y es ejercida por el pueblo en el marco de los procedimientos y restricciones establecidos por la Constitución. Además, se indica que el gobierno de El Salvador es una república democrática y representativa, con un análisis político pluralista que comprende solo a los partidos políticos como herramientas para la representación de los ciudadanos en el gobierno. Se establece también que cualquier partido político que viole los principios democráticos es totalmente incompatible con la democracia y el gobierno, el cual establece conformidad con la Constitución de la República. También se menciona que el poder público proviene del pueblo y se rige por el título sexto de dicha Constitución y demás leyes. Se establece también que el gobierno es la institución más simple que comprende los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. En resumen, podemos decir que El Salvador tiene una organización política y jurídica basada en la democracia, es decir, existe supremacía constitucional. Gracias.